Mi nombre es Yolanda Altagracia Reyes y nací aquí en Santo Domingo, en nuestra maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, un 6 de diciembre del año 1950. Amén. ¿De dónde vienen sus padres? Bueno, mis padres, mi mamá era de Montecristi, llamada Teófila Reyes, y mi padre se llamaba Secundino Nivar, de ahí del municipio de San Cristóbal. Amén. ¿A qué edad acepta al Señor? Bueno, yo tenía 16 años cuando vine a los pies del Señor. Gloria a Dios. Y, ¿Qué le motivó a buscar de Cristo? ¿Qué actividad? ¿Fue una campaña? ¿Fue que le invitaron a la iglesia? ¿O por la radio, un tratado? ¿Qué le motivó? bueno, la necesidad de tener una familia que me quisiera, ya que a los 14 años quedé huérfana de madre, pero no vivía con mi papá. Y entonces una tía de mi hermana que vivía ahí en la Baltasar de los Reyes 125 me llevó para su casa y ahí me quedé con esa familia. Resulta que en ese vecindario, frente a donde yo vivía, vivían las hermanas Marcia Bello y Modesta Bello, con su mamá Antolina, que eran de la iglesia Arca de Salvación, de la José Martí 74. Marcia y Modesta tenían una escuela bíblica de extensión en el barrio y iban muchos niños. Entonces yo tenía una amiga al lado de Marcia, llamada Daisy Espinal, que nosotras compartíamos juntas y todo lo hacíamos juntas, fregábamos juntas, yo la ayudaba a limpiar la casa, o sea que era mi amiga, mi hermana, y es más que una hermana para mí. Eso me motivó a que uniéndome a mi hermana de crianza Daisy y esa escuela bíblica tan bonita, yo no salía de la casa de las hermanas Bello y yo iba a la escuela bíblica en el barrio. Luego, Marcia y Daisy me llevaron a la iglesia y yo iba a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Qué edad usted tenía en ese entonces? Bueno, eso fue en el año 1966, sí, Amén. sí, y ¿qué le digo? Yo tenía 16 años. Amén. O sea, usted comenzó siendo miembro del Concilio Arca de Salvación. Claro, claro, ese fue el hogar que Dios abrió para mí, para que encontrara una gran familia. Gloria a Dios. La familia que aparte de lo que me adoptaron, también la familia del Arca, que todavía es mi familia, encontré ahí lo que buscaba. Gloria al Señor. Qué Encontré bueno. a un Dios poderoso. Al principio yo no quería aceptar la responsabilidad de darle mi corazón al Señor, pero yo no hacía nada malo, o sea, no tenía nada por qué arrepentirme. Pero luego yo le dije, no, cuando yo decida, y cuando lo hice, fue para bien. Gloria a Dios. Qué Sí, bueno. fue para bien. Siempre ha sido miembro de la Iglesia Central. Sí, siempre he sido miembro de nuestra iglesia central. Gloria al Señor. Sí, aunque haya visitado otras ya en el transcurso de los años, no porque me vaya a esa iglesia, sino porque mis hijos estaban en un colegio evangélico y yo siempre iba a la escuela bíblica a llevar a los niños por la mañana, porque era necesario que los niños del colegio fueran a la escuela bíblica del colegio de esa iglesia. Excelente. A propósito de hijos, ¿cuántos hijos tiene y cuál es su nombre? El nombre de cada uno. Bueno, yo tengo 3 hijos. La primera se llama Elaine Elizabeth del Carmen Reyes y la segunda se llama Sara María del Carmen Reyes y el tercero es mi varón, Rodolfo Eliazar del Carmen Reyes. Ellos tres Amén. son mi bendición. Qué bueno.
Gloria al Señor. Un poquito de historia sobre la iglesia central. ¿Cuáles pastores usted recuerda que pasaron por allá desde que usted aceptó a Cristo hasta el día de hoy? Bueno, cuando yo comencé a ir a la iglesia, eh, quien estaba de pastora era Consuelo Mateo, la señorita Consuelo Mateo, que no se había casado porque toda su vida la dedicó a la obra del Señor. Ellos son de Sabana Grande de Palenque, junto a su hermana Cantí, Milady Tolentino, etcétera, etcétera. Pero quien estaba de pastora era Consuelo Mateo, ya que los fundadores emigraron a, no sé si fue a Puerto Rico o a los Estados Unidos. Quien ministraba y bautizaba era Juan de Jesús la Antigua. Él fue que me bautizó en la Sursa, recuerdo como ahora. Juan de Jesús, todos lo conocen, fue un ministro, pastor, ministro, y, y él tenía la asignación de las cosas ministeriales. Amén. Él no fue pastor, sino Él llegó así, él llegó fue a pastor, pastorear. sí, Amén. sí, Él es el padre de los hermanos de de Jesús Jesús. Santos. Por ejemplo, Rubén de Jesús, que Sí, actualmente es Rubén, pastor Rubén, Junior, Josué, sí, Josué, Priscila. Priscila, Damaris, Amén. Lucy, Amén. Una pero familia de artistas, podríamos decir. algunos los vi pequeños, otros los vi nacer, pero es una gran familia para mí. Gloria a Dios. Sí, sí, Amén. sí. Entonces, después de la pastora Consuelo, ¿cuáles otros pastores, si lo puede nombrar en orden cronológico hasta el día de hoy, 2020, 5 de enero? Bueno, el orden cronológico quizás no lo memorice ahora, pero sí, Consuelo Mateo, Juan de Jesús la Antigua, eh, Elías Paulino Valdés, fallecido, eh, Luis Emilio Valdés, no me acuerdo ahora, son muchos, gloria a Dios. Todos esos pastores pude ver en ellos la gran misión que tenían para mantener a los hermanos unidos. Amén. Una de las cosas que más me favoreció fue la unidad familiar y cómo uno sin tener nada vivía como teniéndolo todo, porque éramos una hermandad. Tengo muy bonitos recuerdos de todos y he visto algunos partir con el Señor, otros se han ido a Estados Unidos, pero cuando nos encontramos somos la familia del Arca. Gloria a Dios. Sí. ¿Qué recuerda de Miguel Isidro Gomera? Bueno, Miguel Isidro Gomera fue uno de nuestros pastores de la iglesia central, ya aquí en la Baltasar de los Reyes número 5. Fue uno de los pastores que verdaderamente se ganaron en estos últimos tiempos, se ganó el amor y la buena voluntad de los hermanos. Hoy en día lo recordamos como uno de los mejores pastores, porque era una persona consejera y que no hablaba por hablar, siempre se medía, callaba, y cuando tenía que decir algo a la congregación, la corregía con altura. Nosotros amamos mucho al pastor Gomera y pudimos estar presentes con él en su enfermedad y también en su partida. Amén. Gloria a Dios. Tengo entendido que después del pastor Gomera pasó por allí Moisés de Jesús. Moisés de Jesús, después de Moisés de Jesús vino el pastor Amén. José Faval, mi querido José Faval, lo más Aleluya. lindo que tiene el concilio ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Él llegó allá y duró pocos meses y dijo, yo vuelvo ahorita. O sea que él volvía después y miren en qué posición está ahora. Pero sí, él nos dejó a Francisco Ferrer Ladón, el pastor, y de ahí entonces vino nuestro pastor Heriberto Pérez. Amén, amén. Ya el pastor Heriberto tiene unos 10, 11 años más o menos. Más o menos como en el 2008, 2009 llegó allá. Amén.
unos 12 a 11 años. Sí. Entonces, hermana Yolanda, sobre su vida ministerial, ¿qué nos puede decir? Las misiones, ¿qué usted recuerda de esas obras misioneras, de esos años iniciales y también de la actualidad? Bueno, en esa época, nosotras las jóvenes, las muchachas, eh, los fundadores nos tenían mucho cariño y ellos viajaban de anual, venían aquí y ellos siempre nos decían que teníamos que sentarnos adelante, nunca atrás. Era una época tan bonita porque era una época de obediencia. Nosotras las muchachas casi siempre amanecíamos, la mayoría de las veces amanecíamos en la iglesia y hay una dama que se llama Laudi de Jesús, de la familia de Jesús, que ella siempre hacía una sopa bomba y nosotros amanecíamos comiendo sopa bomba y haciendo té, orando, cantando. O sea que esa casa de la José Martí 74 era una casa de familia. Allí también hospedaban a misioneros y también nosotros éramos parte de ahí. Comíamos, de todo lo que se movía ahí estábamos nosotros. La obediencia a los mayores, a los ministros, era muy importante. Había una junta de ancianos que eran los consejeros, ¿verdad? Y después también se hacían, eh, todos los años hacían lo que es La convención. la convención, que cuando comenzó la convención venían toda esa gente del Cojobar, con Bolívar Álvarez y su hijo y compañía por acciones. Eso es allá en El Ceibo. En el Ceibo, esa gente venían de allá, del Cojobar, con todas esas personas y dormían en la iglesia, en los bancos. Era muy bonito todo, era Gloria al muy bonito. Señor. Entonces venían del Ceibo a Venían del amanecer. Ceibo y amanecían 3 días allí en la iglesia y se hacían grandes banquetes con mucha comida. Y tengo muy bonitos recuerdos. Estaban los fundadores, sus hijas, los nietos, etcétera, etcétera. Excelente. En esa casa ahí de la José Martí 74 atrás, llegaron a vivir varias de la familia. Por ejemplo, Cecilia de Jesús, hija de Juan de Jesús la Antigua, vivía ahí. Vivía Consuelo Mateo. Vivía Matilde, llegó a vivir ahí también con sus hijos. Eso es Y detrás del templo, detrás del templo, en la sí. Baltasar de los Reyes. Sí, ahí se recibían los misioneros, yo recuerdo. Y nada, siempre estábamos ahí compartiendo. Muy bien. Sobre la Asociación de Jóvenes, ¿usted llegó a ser parte de la directiva nacional? Bueno, lo que sí, llegué a ser, Secretaria, vocal, tesorera, yo algo así. no, O no, presidenta. no recuerdo, ¿no? Yo sé que yo fui presidenta de los jóvenes de la iglesia, porque no Amén. había tanto general, eso así tan general no existía porque era muy limitado todo. ¿Alrededor de cuántas iglesias usted recuerda que había en el concilio? Bueno, estaba Sabana Grande, Don Gregorio, Sabana Grande de Palenque, Juan Barón, estaba la iglesia del Pomiel, que la primera que dirigió esa iglesia fue Luz Angélica Solano, fallecida, la misionera. Los Minas estaba. Los Minas, estaba Villafaro. Villa Duarte. Recuerdo que nosotras, ¿ustedes saben qué hacíamos las muchachas? Entre eso Ángela Castro. Nosotras cruzábamos en una yola el río Sama. Excelente. Eso no se nos olvida, eran 5 centavos. Ese era un transporte público. Sí, yo no sé de dónde lo sacaba, pero a nosotras las que no teníamos nada siempre nos daban. Por ejemplo, ¿qué representaban 5 centavos en ese entonces? ¿Qué se compraba con 5 centavos? Bueno, con 5 centavos se compraba muchas cosas. Por ejemplo. Se compraba salami, 1 centavo de salami o 2. Se compraba 5 pan. Los panes eran daban muchos panes. Amén. No sé si eran a 3 por peso, no me acuerdo. Pero con 5 centavos se hacía. Bueno, y pensar que para una joven que no era mucho. Amén, amén. Porque uno no exigía tanto como ahora.
Gloria a Dios. Sí, Tremendo. ¿Sobre la Asociación de Damas llegó a ocupar algún cargo nacional o no, local? no. Local, local. Sí, yo he ocupado cargos en la sociedad de damas, secretaria, que el Señor me bautizó con el nombre de secretaria. Gloria a Dios. Aleluya. Secretaria, pero yo llegué a ser presidenta de los jóvenes en la iglesia. Y nada, siempre he estado en un lugar donde Dios me ponga, donde Dios me mande, porque a nosotros nos acostumbraron a no exigir cargo, ni a exigir que le den oportunidad en la iglesia. Esperar en Dios. Eso era si los directivos querían y nos mandaban a hacer algo, no lo hacían. Amén. O Obediencia. aprendí a hacerlo. Y así humildemente nos criaron. Qué Un bueno. evangelio de obediencia. Gloria al Señor. Ya hoy es diferente todo es diferente. Hay más, no sé, Intereses. más intereses, exacto. Antes no se exigía que le pagaran a una persona para predicar. Le daban quizá una ofrenda o le daban una buena atención, Amén. pero el predicador no andaba esperando que le dieran nada. Gloria a Dios. Y los que dirigían la iglesia tenían que trabajar secular y trabajar en el templo también por la obra del Señor. Gloria a Dios. Ahí estaban los obreros que construían, que eran lo de la construcción y todo lo que se hacía. ¿A cuáles predicadores reconocidos o famosos de ese tiempo usted recuerda? Bueno, predicadores Puede ya a ser. nivel nacional, a Exacto. Luis Urbáez, que no se puede olvidar a pesar de, ¿verdad?, de su fracaso, pero Luis Urbáez era ¿Qué usted internacional. recuerda de Luis Urbáez? No, que era una persona que cuando predicaba había milagros, el Señor hacía milagros, tumbaba a la gente, bautizaba en el Espíritu, se sanaban los enfermos y la gente acudía masivamente a sus campañas. Gloria a Dios. Y nosotros, el Arca de Salvación lo apoyaba mucho. Íbamos nosotros a San Pedro de Macorís cuando había campaña en San Pedro de Macorís con Urbáez. Y eso era la misma gloria de Dios. Nosotros caía un aguacero y nosotros seguíamos ahí y el Señor se llevaba el agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios y salíamos más bendecidos. Aleluya. Ya finalizando, ¿qué mensaje o qué consejo usted le da a todo el que vea y escuche este vídeo? Bueno, que gracias Ariel Núñez por darme esa oportunidad de presentarme ante las cámaras por primera vez. Gloria a Dios. Y nada, que no somos personas humildes, que no exigimos más de lo que Dios nos quiera dar. Le solto a las jóvenes de hoy en día que obedezcan a sus pastores, que no trabajen por interés material, sino por las bendiciones que Dios le puede dar a través de su vida, que sigan el ejemplo de nuestro concilio, gran concilio Arca de Salvación, que sigan los principios básicos que nos llevaron a crecer tanto. Gloria a Eh, Dios. es muy bonito pertenecer a una familia tan linda, tan, tan llena de lo que es el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirles que esta joven que está aquí, gloria a Dios, llegó sin nada. Apenas tenía 2 vestiditos y un par de zapatos. Sin embargo, tuve la oportunidad de poder estudiar en los liceos públicos y donde quiera que Dios me permitía estar. Y hoy en día puedo viajar en las alturas y darle gracias a Dios de ver las nubes desde allá arriba y poder ir a tantos países de los que Dios me ha llevado. Gloria Y a a Dios. tantos lugares. O sea que soy una joven bendecida por Dios, por mi Amén. fidelidad, por, por trabajar incondicionalmente. Nada, en lo que Dios me use. Gloria a Dios. Hermana Yolanda, ya que acaba de mencionar que ha viajado, ¿cuáles países le ha tocado viajar? No son muchos, pero para mí es muchísimo. Amén. Solamente he viajado bueno, yo he viajado a Haití. Mi primer viaje fue a Haití. Amén. Y estuve en Puerto Príncipe por 3 días, pero ya a nivel profesional, como licenciada en enfermería que soy. Amén.
Y he ido representando a República Dominicana, he ido a Guatemala, hospedándome en un hotel 5 estrellas, También he podido ir a Costa Rica y ahora en mis últimos años Dios me abrió la puerta a Estados Unidos y tengo 3 hijos. De esos 3 hijos hay 2 que viven, la hembra vive en Pittsburgh y el varón vive en Potsdam, Pensilvania. Y ellos han sido agentes de bendición para mí porque me han hecho conocer muchos lugares de Estados Unidos. Por ejemplo, me han llevado a Baltimore, me han llevado donde están ahora no recuerdo, Amén. Bueno, pero donde viven las personas que no bregan los con Amis, estufa, con los Ami. Ahí amén, me en llevaron Pensilvania. a conocer a los Ami allá en Pensilvania. Excelente. O sea que Eh, ya usted ha mencionado 4 sí, países, yo o fui donde sea, está son varios. yo fui donde está el presidente. Washington. Sí, a Washington. Yo estuve en Aleluya. Washington, aunque sea afuera de la Casa Blanca. Amén, gloria a Dios. y también, Gloria, he estado en Delaware, que Amén. El estado más pequeño. el más pequeño y uno de los más históricos, porque ahí es que Amén. empieza la historia Amén. de los Estados Unidos. Así es. He estado en San Antonio, ahora estuve en San Antonio, Texas, estuve en Quilín, gloria a Dios, y así. Ah, Amén. y he Qué estado bueno. en el aeropuerto de Houston, o sea que tal una persona que no es rica de cuna y que solamente por llegar al Evangelio, Dios me ha llevado por tantos lugares, que personas que residen allá no han ido a tantos sitios. Tremendo. Pero eso son bendiciones. Amén. Eso no es para orgullo, sino para bendición, de que hay que esperar su tiempo, Así es. que todos los miembros de nuestro gran concilio esperen su tiempo, que no se desesperen, porque todos somos bendecidos. Gloria a Dios. Decía que estábamos terminando, pero hay algo más. Sobre el Instituto IVAS, que usted recuerda que fue allá en la Iglesia Central que inició Bueno, precisamente. el instituto comenzó con el pastor Francisco Ferrer, Amén. que Así él fue es. que inició eso. Yo recuerdo. Sí, Era un y niño yo en ese entonces. Mis padres fueron de esa primera promoción sí, que se graduó. yo estuve en los principios cuando el pastor cuando el pastor Elías Paulino nos daba la clase de hermenéutica y de homilética, pero yo no entendía mucho de esas cosas. Aleluya. Pero nada, nosotros tuvimos esa oportunidad. Aparte del instituto, nosotros allá en la José Martí había una escuela taller donde tanto la hermana Cuya, la hermana Cusa y la hermana Mercedita Martínez tenían una escuela de labores donde nosotros aprendíamos a hacer randas, tejido, o sea que nos instruyeron en lo que es a preparar una mujer para cuando tuviera su hogar. Amén. Eso era dirigido por la Iglesia Central. La iglesia central, sí. Oh, Hermanas de la excelente. iglesia central. Muy interesante. Algo digno de imitar. Sí. También las jóvenes, nosotras nos llevaban por todos esos callejones de por ahí predicando el evangelio. Excelente. Y compartíamos mucho con la iglesia Asamblea de Dios. Amén. Sí, se compartía mucho y con la iglesia de Dios de la Barahona también. Gloria al Señor. Sí. Era muy reducido todo, pero y no había tanto intercambio entre iglesias, porque no existían tantas iglesias. Amén. Sí, sino que cada cual obedecía estar en su lugar, en su lugar donde Dios lo llevó. Amén. El fundador decía que los miembros del arca no podían estar visitando otras iglesias para coger otra costumbre, que era la que ellos nos enseñaron. Gloria a Dios. Bueno, hermana Yolanda, pues Dios me le bendiga de manera especial. Amén. Y ha sido un placer realmente que Gracias. usted haya compartido su experiencia Un poquito, con un todos poquito. nosotros. Gloria a Dios. Realmente escuchar estas experiencias nos motivan Sí. a tratar de imitar esas obras. Amén.